Hola, buenas noches de nuevo. ¿Cómo están? Estamos aquí de nuevo en mi casa grabando una sesión más de Introducción a Ingeniería de la Facultad de Ingeniería en la Pontificia Universidad Javeriana. En esta ocasión vamos a hablar sobre un método para hacer identificación de problemas o identificación de oportunidades que hace parte de esos bloques, el primer bloque de método de ingeniería. Em, Vamos a cambiar, como siempre, entonces hacemos uso de el cuaderno, pues, como para hacer algunos dibujos o algunos esquemáticos. Entonces, vamos a plantear acá lo que se conoce entonces, este método se conoce como método de escenarios de usuarios. ¿Listo? Y la idea es utilizar este método o esta estrategia más bien como una forma de identificar problemas que, como siempre lo he dicho, siempre lo planteo y lo recalco, más que problemas son oportunidades. ¿Listo? Entonces, eh, por el mismo nombre que tiene, digamos que el método de escenarios de usuarios, pues surge o parte más bien de unos usuarios. Entonces, aquí en el mundo real, pues hay unas personas, mujeres, niños, eh, hay también incluso ancianos que necesitan de otras personas para sobrevivir. Eh, Incluso hay un mundo natural, ¿cierto? Hay un mundo natural que también debemos eh, contribuir a su sostenimiento. Entonces digamos que hay una realidad sobre la cual nosotros como ingenieros debemos aportar. Este sería entonces pensar en algo como un diseño centrado en usuarios. ¿Listo? Entonces, este criterio eh, de plantear soluciones o plantear problemas o problemáticas centrados en el usuario es concebir entonces que aquí hay mujeres, niños, ancianos, discapacitados, hay trabajadores, hay de todo una gama de seres humanos que tienen una cantidad de necesidades sobre las cuales nosotros como ingenieros tenemos la responsabilidad de eh, resolver. Eh, Muy bien. Digamos que si nosotros consideramos a los usuarios como el eje central alrededor del cual surgen nuestras soluciones de ingeniería, pues podemos entonces pensar en soluciones que sean universales, es decir, pensar en soluciones que sean para todos, sin importar la edad, sin importar las capacidades que tengan, que sean incluyentes, y que sean fáciles de usar. Es decir, que tengan una buena experiencia, que sean usables, que sean fáciles de manejar, que sean para todas las personas, que tengan letreros suficientemente claros, que sean intuitivos. Aquí también cabe el asunto de la intuición, que sean sencillos, que sean fáciles de administrar, que no sea engorroso el mantenimiento. En fin, aquí cabe todo eso, en casos que sean económicos o algo así. Muy bien. Eh, Además de pensar en el usuario, además de pensar en que tengan todas estas características de diseño, es importante también evaluar múltiples condiciones, ¿cierto? Entonces, digamos que estas personas, pues, digamos que tienen esos problemas, que tienen esas necesidades en unas condiciones de, de clima, de día, de noche, hay lluvia,
hay unas horas determinadas en las cuales se resuelve el problema, es posible que requiera que la persona camine o corra o que esté en un carro para poder resolver el problema. O pues o puede montar en bicicleta, pues, perdón, pues la bicicleta. Muy bien, entonces, digamos, son distintas condiciones bajo las cuales se está planteando la necesidad. Entonces, hay unos usuarios, hay digamos, unos deseos de que sea amplio y que sea alrededor del usuario, y hay unas condiciones sobre las cuales nosotros debemos eh, atacar esto. Muy bien, pero ¿cómo hacemos? ¿Cierto? ¿Cómo, como ingenieros, cómo podemos acercarnos a esta realidad? Pues muy bien, la primera es ser, ¿sí? Es decir, conviértase en usuario, sea un usuario, conviértase. Deje un momento la labor de ingeniero quizás y trate de indagar a profundidad lo que es ser ese usuario. Sienta con sus manos, eh, sienta con sus manos el problema. Agarre el objeto, agarre digamos, el problema, entiéndalo, siéntalo. Eh, es importante que lo reconozca, entienda a las mujeres, a los niños, a los ancianos, a los usuarios, a los trabajadores, al ciudadano, conviértase en él. eh, y observe, ¿sí? Entreviste a los usuarios, hable con los usuarios, eh, métase lo más profundo que pueda en la problemática que esos usuarios están viviendo. Entonces, son como dos caminos importantes. El ser es caminar con el usuario, es muy jesuita, camine con las personas que necesitan transformar su realidad y observe cómo es que estas personas viven esa realidad, en qué están insatisfechos, cuáles son sus requerimientos más importantes. Muy bien, entonces al observar, pues, eh, digamos, aquí está el ingeniero entonces in, indagando entonces, observando claramente el panorama. Obviamente por la formación que tenemos como ingenieros, eh, de alguna forma el observar y el ser, pues no nos convierte necesariamente en usuarios, pero y digamos que nos da unas capacidades para tener una posición crítica frente a lo que estamos observando. Eh, es decir, que ustedes como usuarios y como observadores deben convertirse en unos críticos constructivos. ¿Listo? Entonces ustedes deben reflexionar sobre su situación y su posición como ingenieros, deben ser propositivos, deben ser indagadores, deben estar insatisfechos, deben transformar esa insatisfacción en posibilidades. Y para eso entonces deben trabajar mucho con, digamos, unas notas diarias o una bitácora que les permita entonces tomar nota detallada sobre lo que ustedes están sintiendo, de las acciones que ustedes toman, de las ideas, de los pensamientos, de los errores, de las impresiones, de las sensaciones. Digamos que estas notas entonces, esta bitácora, este diario de lo que ustedes, cuando ustedes son o cuando ustedes observan, les permitirán entonces entender a estas personas que están acá viviendo esta realidad del mundo, y entonces ustedes en ese momento ya podrán
poder tomar acciones al respecto y podrán entonces indagar otro tipo de posibilidades, otro tipo de realidades y sobre eso es que ustedes van a construir un proyecto de ingeniería. Muy bien, digamos que esto reúne un poco el asunto de cómo identificar oportunidades o problemas. Eh, Luego vienen las otras etapas del método de ingeniería. ¿Sí? Después de esto viene toda una etapa de cómo transformar esto en un lenguaje técnico. Vienen las restricciones, los objetivos, los criterios de selección y los requerimientos, pero digamos que antes de eso ustedes deben tratar de interiorizar lo que más pueda esas insatisfacciones del cliente. Muchas gracias por estar acá. Me voy despidiendo entonces en este capitulito, este pequeño video sobre identificación de problemas u oportunidades empleando algo que se llama método de escenarios de usuario. Muchas gracias y digamos que hasta la próxima.